lo puedo creer. 3, 2. Eso fue mirada de desprecio o mirada de amigo, Edwincito. De amigo. Bienvenido a Purito Perú. Estamos acá conversando con Edwincito, que se prepara para este gran concierto de amistad, mano a mano, frente a frente, amigo con amigo, escenario con escenario, con nuestro Chinito del Ande. Bienvenido, Edwincito. Gracias, amigo Eduardo. Bueno, Purito Perú, ¿no? Por supuesto. Invitarles que el día sábado de 4 de marzo nos encontramos en Complejo Santa Rosa en nuestro concierto de 4 horas. Gracias, don Eduardo, por esta bonita visita, ¿no? A este bonito hogar. Queríamos conocer un poquito más detalles del espectáculo. ¿A qué hora va? Sabemos que es el sábado, por supuesto, sábado 4 de marzo. ¿A qué hora empieza el evento? Me dicen que hay entrada gratis. ¿Cómo es? Cuéntamelo. Sí, claro que sí. Tenemos entradas gratis hasta las 7 de la noche. Y así es que, amigos, vengan desde muy temprano. El evento va a empezar pues desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. O sea, 12 horas de concierto. Si bien hace algún tiempo te veíamos como una gran promesa, ¿no? Como un artista revelación, hoy en día eres un artista que ha logrado en poco tiempo consagrarse en el mercado del Huayno con requinto. ¿A qué crees que se debe esa, aparte evidentemente de tu voz, de tu talento? Bueno, yo creo que es la dedicación, ¿no? Pues yo me dedico más al 100%, pues que es mi trabajo, el arte, ¿no? Yo creo que es el esfuerzo de uno y bueno, gracias a todo el público maravilloso del Perú por respaldar, tal vez por gustar de mi música. Viajamos por todo el Perú. ¿Te acuerdas el primer escenario que pisaste hace cuántos años fue eso? En Huaracondo, ¿se acuerda? Claro, de verdad, ¿no? Claro, eso fue en 2018, por ahí, ¿no? Sí, en 2018. Antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia eran. La pandemia un poquito frenó esa carrera ascendente, pero sin embargo, cuando retomaste, encontraste al público esperando tus novedades. Sí, claro que sí. Yo creo que a todos nos han afectado, ¿no? La pandemia, pero pasó y bueno, ahorita trabajamos, gracias a Dios, y bueno, seguiremos trabajando con más fuerza, ¿no? Antes veíamos a Chinito, de repente a Pumita, de repente a nuestro papá Juan Pipa, de repente como una competencia, ¿no? Pero en realidad hay mucha hermandad entre ustedes, ¿no? No, de hecho, yo con ninguno de los artistas me llevo en bronca, nada. Bueno, yo respeto al maestro Felipe Paucara Cruz, igual a mi paisano Pumita, a todos, ¿no? Al maestro Juan Pipa, a la señora China María, ¿no? Y bueno, no, ¿por qué llevarnos en bronca, nada por el estilo? Y entre las nuevas voces mujeres, por ejemplo, ¿qué voces te gustan? De repente para un feat podría ser, ¿no? Una unión de voces. No, de hecho, ¿no? Nuestra amiga, ¿no? Flor Javier, entre, ¿no? Hay muchos que también puede ser China María, luego viene ¿quién más? Que también conoce. ¿Quién más haría? Milaira Romero, Milaira Romero, Larisa Narciso. Larisa Narciso, por supuesto, claro. Aparte de guapos, hablando de bellezas, ¿tu corazón cómo anda, viejo? Yo sé que está ahí metido, pues, pero ¿quién tiene la llave? La llave tiene pues el público. Ah, ya. Claro, la gente. Ahora se llama público. El público. ¿Y qué tal la respuesta de las chicas en provincias? Mucho cariño, ¿no? No, de hecho, gracias. ¿No? Ahí, siempre en todos los lugares que llegamos tenemos seguidores, los hinchas, sobre todo, ¿no? Las chicas solteras, las muchachas, siempre están También ahí. las casadas, ¿no? ¿Por qué no? También, claro. Bueno, contar que tenga matrícula de dueño y ya. Así es. Este sábado 4, amigos, no se olviden, un gran festival de requinto con dos voces que están metidos en el corazón de los que aman el Huayno con requinto, como es nuestro Chinito del Ande y nuestro Edwincito de Paucará, que promete, por ejemplo, qué temas no puedes dejar cantar cuando estás en un escenario. Mira, hoy por hoy el tema que nos piden todo el Perú es disculpa por llamarte, que no se cansa la gente. Cantamos 2 veces, tal vez ese día vamos a cantar 3 veces porque le gusta bastante. Y también el último tema que hemos grabado, pues, Como quisiera dibujarte. Papá lindo, una consulta, y disculpa por llamarte, ¿a quién se lo dedicas? ¿Algún amor antiguo que no puedes olvidar? Claro. Que le llamas y le dices, discúlpame por llamarte, porque no te puedo olvidarte, tal vez, ¿no? Es una muy bonita canción que lo hacemos con mucho cariño. Bueno, esta bonita canción pertenece pues a una compañera de Ayacucho, es una música ayacuchana, ¿no? Y nosotros lo cantamos a nuestro estilo. Disculpa por llamarte, quizás te moleste. Disculpa por llamarte, tal vez te moleste. Songuchay mona subdiki Gaya kamoraiki Songuchay mona subdiki Gaya kamoraiki